Bueno, muy buenas tardes para todos. Inicialmente quisiera agradecer a los organizadores del evento por su amable invitación. Para mí realmente es un gusto estar hoy aquí celebrando el Día de la Inmunología y además también presentarles un trabajo que hemos desarrollado 100% aquí en la FES Iztacala. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre la participación de la vía Jagged-Statt en el cáncer de colon asociado a colitis, que como les digo es un trabajo que realizamos en el laboratorio. La siguiente, por favor. Bien, como les comentó el doctor Alexandre en la presentación pasada, cuando nosotros estudiamos el microambiente tumoral, nos damos cuenta que es un ambiente sumamente complejo en el cual interactúan una gran cantidad de células con las células tumorales. Encontramos desde células como fibroblastos, pericitos, células endoteliales, pero también un componente importante son las células del sistema inmune. Tenemos linfocitos, células T, B, NK. También tenemos poblaciones mieloides, células dendríticas, macrófagos y células como las supresoras mieloides. Entonces hoy en día ha sido todo un reto para los inmunólogos tratar de comprender cómo está funcionando este microambiente tumoral y tratar de dilucidar estas partes que nos permitan diagnosticar o tratar más efectivamente los diferentes tipos de cáncer. La siguiente, por favor. Bueno. Se ha descrito que la inflamación es un componente muy importante que influye en el desarrollo del cáncer. En esta diapositiva les presento un epitelio intestinal en el cual, frente a diferentes condiciones, se puede causar un daño al epitelio intestinal. Ese daño al epitelio puede generar una disbiosis, una entrada de la microbiota, generando una respuesta inmune innata, como las que le presentaron hace un ratito. Estas células de la respuesta inmune van a ser las encargadas de producir una gran cantidad de citocinas inflamatorias, dentro de las cuales se destaca TNF-alfa, IL-17, IL-22, interferón, etc. Estas citocinas inflamatorias son un componente muy importante que lo que va a hacer es que ese epitelio empiece a dañarse, empiece a producir radicales libres de oxígeno, radicales libres de nitrógeno, los cuales pueden favorecer que haya mutaciones en ese tejido. Asimismo, esta señalización a través de estas citocinas va a favorecer que se activen vías de señalización o factores de transcripción muy importantes para mantener esa inflamación. Por ejemplo, incremento en NF-kappa beta, algunas vías de señalización como STAT3, beta-catenina, y todo esto va a favorecer que la disminución en la reparación del DNA esté alterada. Cuando está alterada esta reparación, las mutaciones pueden fijarse en algunos genes importantes como los que controlan proliferación y diferenciación, favoreciendo que se acumulen estas mutaciones y finalmente se presente el cáncer. Entonces, ya se ha descrito muy bien que niveles elevados tanto de citocinas como de quimiosinas, factores angiogénicos, factores de crecimiento, están asociados al desarrollo tumoral. Incluso hay algunos autores que sugieren que el desarrollo del cáncer se asocia con un estado inflamatorio o con una herida que nunca se cura. Entonces, estos procesos de inflamación pueden favorecer el desarrollo de tumores y son un ambiente muy propicio para el crecimiento de estos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces las fuentes de inflamación pueden ser muy diversas. Se ha considerado que puede haber factores extrínsecos, por ejemplo, inducidos por infecciones, por factores ambientales, que favorecen que esa inflamación esté por algún tiempo. Sin embargo, también hay factores intrínsecos, por ejemplo, algunas alteraciones en oncogenes o algunas alteraciones que van a favorecer que esa producción de citocinas y de mediadores inflamatorios esté presente durante tiempos prolongados. La siguiente. Bueno,
Nosotros, como les acabo de describir, las citocinas pues son sumamente importantes en este proceso y la señalización mediada a través de ellas pues va a surtir un efecto muy importante en el crecimiento tumoral. Para que la señalización de estas citocinas ocurra, se necesita tener receptores y para ello existen proteínas que se llaman llanucinasas, las cuales son reclutadas una vez que las citocinas se unen a su receptor. Cuando las JAK se encuentran fosforiladas, pueden reclutar a otras moléculas como las STAT. En este caso hoy les voy a hablar de STAT1. STAT1 permite la señalización de citocinas de tipo como interferón alfa, interferón beta, interferón gamma e IL-6 y de manera normal pues está involucrada en la respuesta inmunológica. Sin embargo, se ha descrito que la señalización a través de esta molécula de STAT1 es muy importante en procesos como el cáncer, ya que una disminución en la señalización de STAT1 se ha reportado en muchos tipos de cáncer. Asimismo, durante el desarrollo de colitis, se ha visto que la señalización a través de esta molécula puede estar implicada en la patogénesis. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, se ha descrito que pacientes con enfermedades inflamatorias en el intestino, como enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, son pacientes que presentan periodos de inflamación seguidos de periodos de remisión. Resulta que estos pacientes tienen 4 veces más riesgo de desarrollar cáncer de colon en comparación a personas sanas. Y en estos pacientes, como les he descrito, la respuesta inflamatoria está exacerbada a nivel del intestino. Entonces resulta que en la literatura han analizado, aquí hay una muestra de pacientes de un colon normal y de un colon con colitis ulcerativa, y han descrito que la fosforilación y la expresión de STAT1 se encuentra incrementada durante estos procesos. Sin embargo, posteriormente, otros trabajos han descrito que durante el cáncer de colon, cuando hacen un análisis de la supervivencia de estos pacientes, esto es la supervivencia en el tiempo, y la expresión de esta proteína a nivel citoplasmático y a nivel nuclear, se relaciona con un aumento en la supervivencia de estos pacientes. Por lo tanto, pues tenemos resultados un poco contradictorios. ¿Qué está pasando durante la colitis? Que se encuentra expresada y funcional esta molécula, pero parece tener un efecto benéfico durante el cáncer de colon. Entonces, bueno, cuando empezamos a analizar esta serie de resultados, nos encontramos frente a diferentes incógnitas. ¿Qué papel está teniendo esta molécula? ¿Qué papel está teniendo esta proteína y su señalización durante los diferentes estadios del desarrollo del cáncer? La siguiente. Bueno, entonces resulta que nos encontrábamos frente a un rompecabezas porque teníamos esta incógnita y finalmente por esa época con mi niño estábamos viendo un programa, tal vez ustedes ya no lo conocen, o los que tengan niños sí, que se llama Super Why. Entonces Super Why da el consejo cuando necesitas resolver un rompecabezas, ¿por dónde tienes que empezar? ¿Por lo más complicado? No, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por las esquinas, los extremos, para luego ir llegando a lo más complejo. Y precisamente eso fue lo que hicimos en el laboratorio. La siguiente, por favor. Bueno, en la literatura estaba descrito un modelo experimental muy interesante. En este modelo experimental, a través de la aplicación de 2 fármacos, del oxacimetano y del dextransulfato de sodio, se hace un proceso el cual dura aproximadamente 2 meses en animales experimentales, en los cuales logramos inducir el desarrollo de cáncer de colon durante este tiempo. Este modelo experimental es muy interesante porque permite semejar a nivel histológico los diferentes estadios que se observan en pacientes que cursaron por enfermedades inflamatorias intestinales y que finalmente desarrollaron cáncer de colon.
Entonces, es posible analizar estadios tempranos en los cuales encontramos, por ejemplo, cambios en las criptas aberrantes, encontramos posteriormente microadenomas y podemos observar estadios avanzados a nivel de adenoma y a nivel de carcinoma. Entonces, aprovechando las ventajas de este modelo experimental, podemos analizar la participación de ciertas moléculas, particularmente en los estadios tempranos, las cuales pues pueden resultar difíciles cuando estamos trabajando con pacientes. Bien, entonces en el laboratorio nosotros contábamos con modelos o con animales que eran completamente deficientes en la molécula STAT1. Entonces dijimos, ok, si STAT1 está teniendo algún papel o alguna participación en este desarrollo del cáncer, en estas etapas iniciales, pues empecemos por probar qué pasa en un animal completamente deficiente en comparación con un animal completo, un animal silvestre. La siguiente, por favor. Bueno, entonces le administramos este tratamiento de inducción del cáncer a estos animales y analizamos diferentes parámetros de daño. Analizamos cambios en el índice de la enfermedad respecto al tiempo, analizamos cambios en el peso corporal de estos animales, analizamos por supuesto el número de tumores y analizamos la supervivencia. Resulta que encontramos que los animales deficientes en STAT1 incrementaron su susceptibilidad a desarrollar estas tumoraciones y que estos animales presentaban, que es esta línea roja, índices de daño mucho más elevados respecto a los animales control. De la misma manera, cuando evaluamos cambios en el peso corporal, estos animales tenían una pérdida de peso mucho más severa que los animales control. También el número de tumores o el desarrollo, el grado de desarrollo tumoral era mucho más elevado en etapas tempranas en los animales deficientes de STAT1. El daño aparecía muchísimo más rápido. Asimismo, estos animales tenían un menor índice de supervivencia respecto a los control. Por lo tanto, pues la pérdida de la señalización por STAT1 favorecía, aceleraba el desarrollo tumoral. La siguiente. Asimismo, bueno, aquí les presento unas imágenes del colon de los animales en los cuales podemos distinguir aquí el desarrollo de las tumoraciones en los animales silvestres y en los deficientes. Sin embargo, al final del tratamiento, después de estos 2 meses, no encontramos diferencias importantes en la longitud o en el número de los tumores en el colon. La siguiente, por favor. Bueno, decidimos hacer un análisis histológico para comparar estos dos grupos y entender un poco más qué estaba pasando. Como pueden ver en estas imágenes, aquí tenemos los animales silvestres, los deficientes, y analizamos en las etapas tempranas y en las etapas tardías el avance del desarrollo tumoral. Como pueden ver en esta imagen, en las etapas tempranas del desarrollo tumoral, los animales deficientes en STAT1 presentaron un daño histológico mucho más elevado que los animales silvestres. Asimismo, esta es una imagen donde evaluamos células caliciformes, células productoras de moco que van a ser muy importantes para proteger el intestino y que podemos ver aquí en color azul. Estas células desaparecen de manera muchísimo más rápida en los animales deficientes de STAT1. Por lo tanto, estos animales presentaban un grado más avanzado de displasia y un grado más avanzado de daño respecto a los controles. La siguiente, por favor. Bueno, asimismo decidimos analizar algunos marcadores asociados con daño, como COX-2 y con proliferación, que se ha reportado ampliamente que están alterados durante el transcurso de estos padecimientos, y encontramos precisamente que los animales deficientes en STAT1, que son las barras negras, presentan una expresión mucho mayor a nivel de tejido de estos marcadores de tumoración. La siguiente. Bueno, entonces nos preguntamos, ok, hay alteraciones a nivel de tejido, hay una aparición mucho más rápida de tumores,
cuál puede ser el mecanismo que esté mediando estos cambios. Por lo tanto, decidimos analizar qué estaba pasando con la proliferación y qué estaba pasando con la apoptosis a nivel de ese tejido, y lo hicimos por una inmunohistoquímica analizando Ki-67, que es un marcador de proliferación. Y resulta que precisamente estos animales carentes de STAT1 presentaban una proliferación mucho más elevada, pero que era notoria en esas etapas tempranas del desarrollo tumoral. Por el contrario, cuando nosotros analizamos apoptosis por un ensayo de túnel, encontramos que había una disminución en la apoptosis en estos animales deficientes, sugiriendo que precisamente STAT1 puede estar implicado en la regulación de actividades proliferatorias o apoptóticas dentro del intestino. La siguiente. Bueno, por otro lado, si estábamos trabajando con un animal deficiente en esta molécula, pues quisimos saber qué otras moléculas podrían estar alteradas y cómo podría estarse regulando esta disminución en la apoptosis que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Decidimos analizar una molécula que se llama BCL2, es una proteína antiapoptótica, y ver si precisamente estaba alterada en deficiencia de STAT1. Y entonces, como pueden ver en estas imágenes, vamos a encontrar de color verde a BCL2, esta proteína antiapoptótica. Aquí tengo los grupos silvestres con el tratamiento y el grupo deficiente en STAT1 que recibió el tratamiento. Y precisamente los animales con esta deficiencia presentan un incremento en la expresión de estas proteínas antiapoptóticas a nivel de tejido, que es esta imagen que pueden ver aquí en los puntitos verdes, indicando que precisamente la deficiencia de STAT1 puede estar alterando la expresión de estas proteínas. La siguiente, por favor. Bueno, por lo tanto, hasta el momento, pues empezamos con este modelo y dijimos, ok, la deficiencia de STAT1 va a promover de manera temprana la aparición de los tumores, va a favorecer que haya un incremento en el daño en el epitelio y va a favorecer que disminuya la apoptosis en esos tejidos. Era el primer hecho que tenemos. Sin embargo, nosotros somos inmunólogos, y es el día de la inmunología, entonces nos interesó saber qué estaba pasando efectivamente con el sistema inmune, pues en este escenario. La siguiente, por favor. Así que dijimos que, ok, ya tenemos esta información, parece que STAT1 sí está involucrado, pero ¿eso qué, no? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Por lo tanto, la siguiente, por favor. Decidimos analizar dos poblaciones celulares que son muy importantes y que se han descrito que se encuentran alteradas durante el cáncer de colon. Las células monocíticas y granulocíticas se ha observado que en pacientes con cáncer permanecen en estados medio indiferenciados. Los monocitos pueden dar origen a, si son reclutados a sitios determinados, pueden dar origen a los macrófagos, y por el contrario, los granulocitos dan origen a los neutrófilos. Sin embargo, nosotros decidimos analizarlos, cómo estaba su expresión a nivel sistémico y determinar si estas poblaciones celulares pues estaban involucradas o no en el desarrollo tumoral. Por lo tanto, decidimos hacer un análisis tanto en las etapas tempranas como en las etapas tardías. Estas son unas imágenes de citometría de flujo y analizamos estas poblaciones celulares a través de diferentes marcadores de superficie. El dato interesante que nosotros encontramos es que las células granulocíticas se encuentran incrementadas de manera significativa en los animales deficientes de STAT1, pero particularmente en las etapas más tempranas del desarrollo tumoral. Por el contrario, otras células, las monocíticas, se encuentran disminuidas en estas primeras etapas. La siguiente, por favor. Entonces decidimos analizar, ok, bueno, estas células, ¿qué citocinas están produciendo? Y como ustedes saben, recordarán sus clases de inmunología,
hay citocinas que son importantes relacionadas con respuestas inflamatorias del tipo Th17. Entonces, de las citocinas más características que nosotros encontramos en ese análisis fueron citocinas de este tipo, como IL-17A, IL-17F e IL-22, las cuales se encontraban expresadas o eran producidas de manera muy importante en estos animales deficientes de STAT1. Entonces dijimos, ok, bueno, tenemos más desarrollo tumoral, hay un grado más avanzado de displasia, están apareciendo estas células granulocíticas, hay más producción de IL-17. La siguiente, por favor. Entonces, eso lo vimos sistémico, pero ¿qué pasa a nivel local? ¿Qué están haciendo estas células? Por lo tanto, hicimos un análisis a nivel local de esos intestinos, de esos tumores, y evaluamos células como los macrófagos a través de diferentes marcadores. Entonces, la marca que ustedes ven aquí en color café va a corresponder a F480, que es un marcador para macrófagos. Bueno, ¿qué observamos? Que en un animal silvestre, a medida que iba avanzando la enfermedad, a medida que avanzaba el padecimiento, se iban reclutando mucho más macrófagos al intestino. Pero por el contrario, en los animales deficientes de STAT1, esta población pues no parecía tener relevancia. Sin embargo, los pocos macrófagos que se estaban expresando en el intestino eran positivos para arginasa 1, que es un marcador de un tipo particular de macrófagos, que son los macrófagos alternativos. La siguiente, por favor. Bueno, por el contrario, decidimos analizar qué estaba ocurriendo en ese tejido intestinal con el reclutamiento de otra población importante en esta respuesta inflamatoria, que son los neutrófilos, y que en la literatura se ha descrito que las células Ly6G, las que les comenté hace 2 diapositivas, pueden dar origen a los neutrófilos. Y resulta que en los animales deficientes en esta molécula observamos un incremento importante en el reclutamiento de estas células. La siguiente, por favor. Asimismo, en ese tejido a nivel local volvíamos a encontrar una producción importante, una expresión importante de citocinas como IL-17, que están asociadas a respuestas Th17, que también se consideran respuestas inflamatorias. Entonces, ¿me das la siguiente, por favor? Pues IL-17 por todas partes, ¿verdad? Está apareciendo en todos nuestros resultados y dijimos, ok, está IL-17 en la expresión, en la producción de citocinas, ¿realmente estará involucrada? Bueno, entonces para tratar de analizar un poco si esta citocina está o no involucrada, lo que hicimos es, bueno, la única que queda es bloquearla, bloqueémosla a ver qué ocurre. La siguiente. Entonces, realizamos un experimento a través del cual hicimos una neutralización de esta citocina, pero decidimos neutralizarla únicamente en las etapas más tempranas de todo nuestro tratamiento experimental. En esas etapas en las cuales yo les comenté que veíamos un incremento en la proliferación, una disminución en la apoptosis, veíamos un mayor reclutamiento de estas células Ly6G, veíamos un mayor reclutamiento de neutrófilos. Entonces, únicamente en esta parte del tratamiento administramos el inhibidor. Bueno, utilizamos, aquí tenemos los resultados, este es un colon de un animal control, en el cual no le administramos el tratamiento, sino el control de isotipo, y como pueden ustedes observar, hay un desarrollo tumoral bastante importante. Cuando nosotros administramos o neutralizamos IL-17, sigue habiendo, disminuye el desarrollo tumoral, pero sigue habiendo tumores. Por el contrario, cuando nosotros evaluamos el desarrollo tumoral en estos animales deficientes en STAT1, encontramos que había un crecimiento importante de los tumores cuando utilizamos el control de isotipo. Pero un dato muy interesante fue que cuando administramos el anticuerpo neutralizante de IL-17, no hubo desarrollo de tumores en la mayoría de los animales. Por lo tanto, bueno, dijimos, ok,
parece ser que IL-17 sí está teniendo un papel muy relevante en el desarrollo tumoral, particularmente en estas etapas, mediado por STAT1. Asimismo, analizamos el número y el tamaño de los tumores y tenemos aquí, en rojo aparece el tamaño de los tumores de los animales knockout de STAT1 que recibieron el control de isotipo, que correspondería a este grupo, y pues son tumores de un tamaño mayor de 2 milímetros. Por el contrario, cuando nosotros administramos el tratamiento, logramos tanto reducir el número de tumores como el tamaño de estos en los animales que estuvieron presentes. Bien, por lo tanto, la siguiente, por favor. Dijimos, ok, sí efectivamente estamos neutralizando IL-17, pues ¿qué está pasando con estas poblaciones que les acabo de comentar, ¿no? Las que habíamos visto que estaban incrementadas? ¿También se están bloqueando? Entonces, hicimos un análisis por citometría de flujo, analizando nuevamente estos marcadores, Li6G y Li6C, y encontramos que cuando administramos el anticuerpo inhibidor de IL-17 hay una disminución importante de estas células Li6G. Pero asimismo también hay una disminución importante de otra población celular que son las células Li6C high que se han relacionado con el desarrollo de monocitos inflamatorios. Por lo tanto, la administración de este anticuerpo pues tuvo un efecto en inhibir el desarrollo tumoral. La siguiente, por favor. Bueno, por lo tanto, pues podemos decir hasta el momento que efectivamente STAT1 es una molécula que afecta la expresión de diferentes genes con propiedades antiproliferativas y con funciones apoptóticas. Uno de los que evaluamos fue BCL2. Asimismo, esa disminución o esa pérdida de STAT1 pues va a permitir que el animal sea muchísimo más susceptible al desarrollo tumoral, y esto se correlaciona con un cambio, con una disregulación en poblaciones de células monocíticas y granulocíticas. Por lo tanto, podemos decir que la neutralización con IL-17 disminuyó o reprimió el desarrollo de los tumores al impedir que estas células fueran reclutadas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces hasta el momento con estos datos podríamos pensar en ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los mecanismos? Cuando nosotros inhibimos la señalización a través de STAT1, cuando no existe esa señalización, al parecer hay un incremento importante en la respuesta TH17, hay un incremento importante en el número de neutrófilos que están siendo reclutados en el intestino, hay un incremento en la producción de estas citocinas inflamatorias, hay una disregulación en estas poblaciones celulares que pueden dar origen o bien a neutrófilos o monocitos, y todo esto puede favorecer que estas respuestas ocurran de manera mucho más temprana, acelerando el proceso de la tumorogénesis. Por lo tanto, la siguiente, por favor. Pues la expresión de esta molécula es muy importante porque nos da herramientas que probablemente podamos aprovechar o bien para el diagnóstico o bien para el pronóstico de sujetos que aún no hayan desarrollado cáncer de colon, sino que estén en etapas, por ejemplo, durante la enfermedad inflamatoria intestinal, y que pudiéramos usar esas alteraciones para mejorar los tratamientos ya existentes. Asimismo, pues la pregunta de todos los que trabajamos en inmunología y los que analizamos estas partes, a veces un poco detalladas de estas moléculas, es si efectivamente estas alteraciones pueden funcionar como un blanco en el tratamiento en los pacientes en cáncer de colon. Entonces, a través de todo este trabajo, es un trabajo por supuesto que continúa, pero estamos tratando un poco de resolver esta pregunta. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente quisiera agradecer a los estudiantes que han participado en el desarrollo de este proyecto. Básicamente todos son estudiantes de diferentes carreras de aquí de la FES Iztacala, estudiantes de medicina, estudiantes de biología, estudiantes de bioquímica diagnóstica, los cuales, pues bueno, han desarrollado diferentes partes de este proyecto. Asimismo, pues quisiera agradecer a las entidades que nos han brindado el financiamiento
Y finalmente, la siguiente. Quisiera compartirles una frase muy interesante que una vez en un simposio escuché de un investigador y que, bueno, aprovechando la celebración del día de hoy, pues dice: ahora en momentos donde todo parece ennegrecerse, donde tenemos tantas dificultades en el país y en el mundo, me queda la seguridad del vínculo que la ciencia crea, de la amistad profunda nacida del respeto de la evidencia, de la práctica centenaria de sacar conclusiones y hacer predicciones a partir de la evidencia. No dejemos que el miedo nos quite eso, que es lo mejor de la humanidad, la aventura de hacer ciencia. Gracias.